Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Elena Alarcón, alumna de la carrera Contador Auditor, y a continuación expondré el cierre del módulo con el ejercicio entregado sobre la economía chilena en los últimos 20 años. La producción está en equilibrio cuando es igual a la demanda agregada, es decir, cuando se vende todo lo que se produce. El crecimiento económico y la eficiencia en el uso de los recursos han sido una preocupación constante de los distintos países del mundo. Por un lado, el crecimiento económico es importante para los líderes en distintos países, ya que de una manera u otra sientan las bases para poder lograr mejores niveles de vida, aumentando los ingresos fiscales y de esta manera entregando la posibilidad a los gobiernos de cubrir distintas demandas sociales como educación, salud, infraestructura, entre otros. Acemoglu y Robinson 2012, Manquic 2012. El presente trabajo tiene como objetivo explicar la evolución que han presentado los componentes básicos de la demanda agregada, mediante la descripción de sus variables en los últimos 20 años para demostrar su implicancia en el desarrollo económico. ¿Qué es la demanda agregada? Esta muestra la relación inversa entre la demanda total de bienes y servicios y el nivel de precios de una economía. Como sabemos, la demanda agregada está compuesta de los distintos tipos de gasto agregado: el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, es decir, la cantidad total de bienes que se demandan en la economía. El caso de análisis es un pequeño país que ha logrado mantener un saludable comportamiento económico durante los últimos 20 años, manteniendo un nivel de consumo doméstico, una inversión nacional y extranjera que responde a la atractividad que presentan sus características al resto del mundo. Muy parecido a nuestro país. Utilizando los datos, explicaremos la evolución positiva de los componentes básicos de la demanda agregada, ¿no? Y hasta el terremoto del 2010 la economía estaba en plena recuperación de las consecuencias de la crisis financiera global, que se expresó en fuertes caídas de la demanda interna ante el deterioro de las expectativas de crecimiento y cierta reducción de las exportaciones, amortiguada por el dinamismo de la demanda de materias primas por parte de China. Para enfrentar esta situación, el gobierno puso en marcha medidas económicas dirigidas a apoyar el ingreso de los hogares, proteger el empleo y brindar alivio económico a empresas afectadas por la pandemia. Por su parte, el Banco Central ha dispuesto medidas convencionales y no convencionales para aportar liquidez a la economía y dar estabilidad al sistema financiero. Los tres escenarios que podemos establecer fueron: el escenario 1, expansión fiscal igual a impuestos bajos. Siendo un país pequeño, lo hace atractivo los bajos impuestos. De esta manera, las empresas extranjeras se sienten atraídas por la oportunidad de poder reducir su carga tributaria. En Chile, entre los años 2003 a 2008, se estableció una política fiscal expansiva, lo que se tradujo en una fuerte mejora del entorno externo y de las condiciones internas, generando un importante incremento del ingreso nacional, principalmente del sector público. El escenario 2, contracción económica igual a reducción de bienes y servicios. Siendo una pequeña economía, le permite realizar ajustes como la contracción económica para enfrentar a crisis globales, guerras, pandemias o caídas en los precios de productos básicos. Durante 2009 al 2013, Chile redujo el gasto público y centró sus esfuerzos en mantener el equilibrio fiscal para evitar un aumento de deuda, lo que permitió una vez más que Chile mantuviera su estabilidad, aun cuando las críticas no se dejaron pasar la falta de inversión social en ciertos sectores. Y el escenario 3 que presento es la política fiscal expansiva, que es igual a estimular la demanda agregada. Medidas adoptadas con el objetivo de estimular el periodo previo de contracción económica de esta pequeña economía. A raíz del estallido social, producto de las protestas y las demandas de mayor justicia social, Chile pone en marcha una política fiscal expansiva, lo que significa mayor gasto público, dirigido principalmente a salud, educación y pensiones. El gobierno además ha sido impulsor de las reformas fiscales de manera a aumentar los ingresos y financiar gastos, siendo criticado por el sector privado frente a sus posibles efectos en sus inversiones. La teoría de los ciclos económicos dice relación con los movimientos o fluctuaciones del producto de uno o unos países en forma relativamente paralela, los cuales se bosquejan de la siguiente manera. Tenemos un punto de auge, recesión, crisis y recuperación, lo cual podemos revisarlo en el balance fiscal del PIB
fuente del Banco Central y del INE, ¿cierto? Tenemos periodos de auge, de recesión, crisis, recuperación y así sucesivamente hasta los años presentes. Los escenarios presentados de la política monetaria son los siguientes. Primero, decir que la política monetaria es un factor crucial y clave para el control de la inflación y la estabilidad económica. Siendo así, el primer escenario es una política monetaria expansiva. El Banco Central puede ajustar las tasas de interés para mantener la estabilidad económica. El principal argumento detrás de esta opción es de una pequeña alza en la tasa de interés, es adelantar un ciclo probable en los próximos meses, lo que podría permitir consolidar las expectativas de inflación a todos los plazos en torno al 3%, que es la media que ha establecido el Banco Central con sus políticas tanto monetaria y política fiscal durante estos años. El escenario 2, una política monetaria restrictiva. Al ser una pequeña economía que viene de un ciclo expansivo, es necesario ajustarse para evitar la inflación. Chile aplicó la política monetaria restrictiva, permitiéndole mantener la estabilidad de la inflación, aun cuando en este periodo nos vimos enfrentados a un sismo de alta magnitud que puso una vez más en jaque a nuestro país. Finalmente, el escenario 9.3, una política monetaria flexible. Este marco de política monetaria tiene algunas ventajas sobre esquemas alternativos y requiere de un alto grado de transparencia y comunicación de las políticas y acciones emprendidas. El descenso de la inflación desde sus máximos del 2022 se ha dado en un contexto de paulatina resolución de los desequilibrios macroeconómicos. La moderación del gasto y el cierre de la brecha de actividad han permitido mitigar las presiones inflacionarias provenientes de una economía que por largo tiempo estuvo creciendo por sobre su capacidad, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, que es a la baja de la inflación. Tuvimos una inflación muy alta en los años 70 y algo, y fue bajando paulatinamente, y a partir de 1980 y 1990, que es cuando empieza a regir el Banco Central, ¿cierto? Es autónomo y donde impone su política fiscal y monetaria, vemos que ha dado frutos, ¿cierto?, en la inflación. La balanza de pagos resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un periodo determinado. Las cuentas que conforman la balanza de pagos se organizan de acuerdo a la naturaleza de los recursos económicos suministrados y recibidos. La cuenta corriente muestra las transacciones de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario. La cuenta capital refleja las operaciones asociadas a activos no financieros y no producidos, y las transferencias de capital entre residentes y no residentes. Por su parte, la cuenta financiera muestra la adquisición y disposición netas de activos y pasivos financieros por tipo de inversión. La balanza de pagos es crucial para conocer cómo nos ve el resto del orbe a nuestro país, si es atractivo o no, tanto para las inversiones como para las exportaciones. Como podemos ver aquí en los gráficos del Banco Central, nuestro país ha demostrado una diversidad de comportamientos en esta balanza de pagos, determinada principalmente por las exportaciones de cobre, sumado además a la diversificación de las exportaciones. Esto, por supuesto, producto de los acuerdos internacionales, ¿cierto? Chile se abre al mundo. Además, Chile se considera un país atractivo para los diferentes países de América y del resto del mundo. Los efectos de un desastre natural como el que sufrió el país a fines del 2010 son relevantes para la evaluación de la condición de la política monetaria, en lo principal porque provocan una pérdida del stock de capital productivo, lo que reduce el producto de tendencia y afecta el tamaño de las holguras de capacidad, y también por el efecto macroeconómico de los posteriores esfuerzos de reconstrucción. Estos factores afectan la magnitud de las presiones inflacionarias que enfrentará la economía y por lo tanto son determinantes a la hora de evaluar la trayectoria de política monetaria coherente con el cumplimiento de la inflación en el horizonte de proyección. La economía chilena ha ido avanzando en su proceso de recuperación tras el fuerte shock provocado por la pandemia. Por un lado, la evolución epidemiológica sigue siendo compleja, lo que agrega incertidumbre a la oportunidad y forma en que se flexibilizarán las restricciones sanitarias. Por otro, la recuperación continúa
siendo heterogénea, con rezagos aún relevantes en los sectores más intensivos en interacción social, lo que ayuda a explicar las importantes brechas que persisten en el mercado laboral. Los desastres de origen natural, lo que ya es un rasgo distintivo en Chile, terremotos, maremotos, incendios, la reiterada pérdida de vidas humanas, la desintegración de los mundos de quienes sobreviven, las condiciones de precariedad que se profundizan para muchos, las consecuencias ambientales, la destrucción de fuentes de empleo e ingresos, los daños en infraestructura y los costos asociados a la reconstrucción, hacen de las amenazas naturales un desafío que nos afecta particularmente y dolorosamente a nosotros los chilenos, y a las que sabemos seguimos expuestos. Sin embargo, es preciso recalcar que somos un país potente, que nos levantamos y seguimos adelante. Somos colaboradores y actores principales en la activación de nuestro país, y eso no todos los países pueden decirlo. Muchas gracias.